Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. El Congreso de México aprobó la reforma judicial que ha recibido innumerables críticas. ¿Qué tanto cambia el país con su entrada en vigor? Tras el debate con Donald Trump, Kamala Harris ha entusiasmado nuevamente a sus votantes. ¿Podrá mantener eso hasta el 5 de noviembre? Aviñón no ha podido oír aún a Dominique Pelicot, que por 10 años hizo violar a su esposa por 80 hombres. ¿Cuánto ha sacudido el caso a Francia? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 12 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El miércoles de madrugada México cambió. A esa hora, el Senado aprobó el polémico proyecto de reforma al sistema judicial que ya había recibido la bendición de la Cámara de Diputados. La mayoría calificada, imprescindible para sacar adelante la iniciativa, necesitaba 86 votos. El problema es que a la coalición gubernamental del presidente Andrés Manuel López Obrador, que había presentado el proyecto, le faltaba un voto. Al final lo consiguió. Fue el de Miguel Ángel Yunes Márquez, del opositor Partido de Acción Nacional, el PAN. Se emitieron un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen. La clave de la reforma es que los jueces y los ministros de la Suprema Corte de Justicia serán elegidos por voto popular. Muchos creen que eso dará pie a que los candidatos financien sus campañas con dineros mal habidos o que dicten fallos para favorecer a quienes les dieron la plata. Un asunto que causó impacto fue la forma como la coalición de gobierno, encabezada por Morena, le dio luz verde a la reforma. La bancada parecía una aplanadora, según algunos. Hay quien asegura que el partido de López Obrador está sobrerepresentado en las cámaras legislativas. La aprobación de la reforma se produce poco antes de la posesión como presidenta de México, el 1 de octubre, de Claudia Sheinbaum, también de Morena. Pero, ¿cómo cambiará el país con esta reforma? Llamamos ayer a Ciudad de México al conocido analista Carlos Bravo Regidor. La reforma judicial que pasó ayer cambia al país en varios sentidos. Se inscribe dentro de un proceso más amplio que tiene que ver, por un lado, con la cancelación del espacio parlamentario a través de una asignación de asientos en el Poder Legislativo donde la coalición obradorista queda muy sobrerepresentada. Y eso, aunado a las operaciones que hizo dicha coalición para reclutar a 3 legisladores más para lograr la mayoría calificada, pues prácticamente cancela ya el espacio parlamentario. Esta reforma judicial lo que hace es cancelar también el espacio jurisdiccional, como vías en uno y otro caso para tratar de resolver conflictos. Lo que pasó el martes en la tarde-noche, donde hubo ya protestas que entraron directamente al Senado y más tarde fueron reprimidas por un cuerpo policíaco que se suponía que había desaparecido los granaderos, creo que nos anticipan de alguna manera lo que pasa cuando se clausuran esos 2 espacios para canalizar el conflicto. En ausencia de un espacio parlamentario y en ausencia de un espacio jurisdiccional, pues lo que queda es el espacio de la movilización y la protesta. Creo que vamos a empezar a ver un incremento en la conflictividad social, un incremento en la política por fuera de las instituciones, porque acá pues ya quedó claro que ambos espacios están completamente ocupados por el obradorismo. Los 3 poderes están unificados. También esto va a implicar un tremendo shock en términos de incertidumbre jurídica, que sin duda va a tener también un impacto económico. Muy posiblemente se detengan nuevas inversiones,
muy posiblemente el peso empiece a depreciarse. En fin, esto tiene toda la fisonomía de una crisis de final del sexenio que pone a Claudia Sheinbaum en una posición muy difícil en la medida en que restringe muchísimo su margen de acción ya desde el principio de su gobierno. En Estados Unidos siguen los ecos del debate del martes en Filadelfia entre Kamala Harris y Donald Trump. Ayer, los dos candidatos volvieron a saludarse en Nueva York. Fue en la ceremonia de conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Las encuestas y los analistas consideran que en el debate le fue mejor a Kamala Harris. Dicen que está en la cresta de la ola, pero hay que recordar que justo antes del debate ella había caído en las encuestas. Se hablaba de que su luna de miel como candidata había terminado. La pregunta es si Kamala Harris logrará mantener el entusiasmo de los votantes en los 53 días que faltan para las elecciones del 5 de noviembre. Hablábamos ayer en Washington, D.C. con el corresponsal del diario mexicano Reforma, José Díaz Briceño. Yo pienso que Kamala Harris enterró este martes en Filadelfia cualquier mito de que no estuviera lista para jugar en las grandes ligas presidenciales de Estados Unidos. Esto porque el primer reto que tenía era aparecer presidenciable ante su rival republicano Donald Trump, quien, como sabemos, desde 2016 ya tiene una experiencia en los debates de este tipo. Y Kamala Harris no solo cumplió, sino que, de acuerdo con analistas y encuestas instantáneas, salió triunfadora, como ustedes ya bien decían. Sin embargo, no solo eso, también logró sacar de quicio a Trump y al mismo tiempo logró evitar atención de los periodistas y de Trump sobre algunos de los temas que les son más difíciles, la inflación y el manejo de la migración y la frontera con México. Hay que decir que también este debate llega en un momento clave y el buen desempeño le ayuda a Harris. ¿Por qué? Porque el debate es el momento mediático más importante después del fin de semana del Labor Day y después de las convenciones de los partidos políticos en el verano. Más de 57 millones de personas vieron el debate de acuerdo con Nielsen y esto le da un impulso para llegar en las próximas semanas que son cruciales. ¿Por qué? Porque ya inician alrededor del 20 de septiembre esta cuestión llamada como el voto temprano, el voto anticipado, donde los electores estadounidenses en diversos estados solicitan sus boletas a los registros de votación para emitir su sufragio por adelantado. En estados como Virginia ya inicia este propio 20 de septiembre específicamente y esto ayuda porque en este momento Harris cuenta con una buena prensa y cuenta también, muy importante, con un récord de fondos que no habían logrado ningún candidato en la historia en el tiempo en el que ella tiene haciendo campaña desde mediados de julio. Buenos augurios para Kamala Harris y ahora la presión está sobre Donald Trump. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Esta semana, toda Francia estaba a la espera de la declaración de Dominique Pelicot. Este es el hombre que durante 10 años drogó a su esposa Giselle hasta dejarla inconsciente para luego hacer que la violaran otros 80 mientras él tomaba fotos. Ocurrió en Mazán, en el sur del país. Pelicot no fue a declarar el martes. Un juez del Palacio de Justicia de Aviñón informó que tenía una dolencia estomacal. Tampoco irá hoy, quizá el lunes. Su ex esposa, Giselle, ha pedido que el juicio sea público. En la sala de audiencias están 51 hombres acusados de haberla violado. No la miran a los ojos. Este caso, que sucedió en un pueblo de menos de 6.000 habitantes, ha impactado a todo el mundo. También ha estremecido a la sociedad francesa. ¿De qué forma? Para saber más detalles, llamamos ayer a Amanda Sánchez, corresponsal en París y en Barcelona.
A este hombre lo llaman el monstruo de Massin. Ese es el nombre del pueblo al sur de Francia donde todo ocurrió, muy cerca de Avignon, donde se está desarrollando ahora el juicio. La conmoción es total en esa zona porque algunos se preguntan incluso en quién confiar luego de saber sobre esta red de violadores. Cuando se conoció la noticia la semana pasada, no hubo quien se mostrara indiferente. Todo el mundo tenía algo que decir al respecto, desde chicas jóvenes hasta mayores e igualmente hombres. Era el tema de conversación colectivo y lo sigue siendo. La historia no solo ha acaparado los titulares de la prensa mundial, sino también el espacio privado de las familias. No solo en Massin, también en la capital francesa, en París y en otras ciudades europeas. Esto ha hecho que en los distintos círculos sociales se comience a hablar mucho más sobre la sumisión química, por ejemplo, o se han abierto debates sobre el sistema de justicia, sobre qué hacer ante casos como este y cómo protegernos como sociedad ante los depredadores. Estamos hablando de uno de los casos más espeluznantes en la historia jurídica reciente de Francia. Los psicólogos que han presentado informes ante el Tribunal de Avignon describen el perfil de este hombre señalando su doble vida y cómo Dominique Pellicot era un abuelo cariñoso y querido de día, mientras que por las noches se convertía en un violador. La conmoción es total y pareciera que ha abierto una puerta de discusión, de reflexión, en la que no hay espacio para la indiferencia y en la que definitivamente hay mucho camino por andar. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo ayer en Kiev que el resultado que quiere su país es que Ucrania le gane la guerra a Rusia y que seguirá trabajando con ese objetivo. The bottom line is this: we want Ukraine to win, and we're fully committed to keep marshaling the support that it needs for its brave defenders and citizens to do just that. Blinken estuvo acompañado por su colega del Reino Unido, David Lammy. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky les volvió a pedir autorización para atacar a Rusia con misiles estadounidenses y británicos. El expresidente peruano Alberto Fujimori murió ayer en Lima a los 86 años. Sufría un cáncer y se encontraba en la casa de su hija Keiko, quien dio la noticia. Fujimori gobernó de forma autoritaria de 1990 a 2000 y venció al grupo guerrillero Sendero Luminoso. Más adelante fue condenado por su implicación en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, delitos de lesa humanidad. Estuvo preso y en diciembre salió libre, luego de que el Tribunal Constitucional le restituyera el indulto que en 2017 le concedió al presidente Pedro Pablo Kuczynski. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, reaccionó ayer a la resolución del Congreso de los Diputados español que insta al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente venezolano. Que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos. Rodríguez dijo además que este ha sido el mayor atropello del Reino de España desde los tiempos en que los venezolanos lucharon por su independencia. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.